Buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con la emocionante historia de la iglesia primitiva como lo encontramos en el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver parte del Hechos capítulo 8. Entonces, abren sus Biblias a Hechos capítulo 8. Yo sé que estamos en línea, pero es importante si van a sacar algo de provecho de una predicación en línea. Es importante que ponen atención, que siguen en sus Biblias, que tomen notas, de que no están haciendo otras cosas como lavando las trastes o cualquier otra cosa que puede uno estar haciendo. Todo eso quita de su concentración en la palabra y pues la palabra mece nuestra atención. Entonces quiero animarles a poner atención en lo que vamos a ver en este día. Pues vamos a orar y poner ese tiempo en manos del Señor. Padre nuestro, gracias te damos por que tenemos el privilegio de ser tus hijos y de tener tu palabra en nuestras manos. Señor, pedimos en esta mañana que podemos entender el mensaje que tienes para nosotros, que tu Espíritu nos ayuda, que haga real tu palabra en nuestros corazones, que hagas obvio lo que tú quieres hablarnos, que podemos entenderlo y que podemos vivir también lo que tú estás hablando a nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues voy a leer Hechos capítulo 8 versículos 1 a 25 y lo que vamos a estar viendo hoy es cómo el Evangelio llega a Samaria. Entonces voy a empezar a leer y después vamos a comentar. Hechos 8:1 dice así. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Versículo 9. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo.
Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Muy bien. Lo que vemos primero en este capítulo es la persecución contra la iglesia de Jerusalén. Nos habla de Saulo, el nuevo perseguidor de la iglesia. Y en el versículo 1, pues vemos el asunto desafortunado de una mala división de capítulos. Acuérdense que la Biblia fue escrita sin divisiones de capítulos ni versículos, entonces nunca hay que ver estas divisiones de capítulos como algo inspirado ni nada especial en cuanto a la historia. Entonces tenemos que ver que realmente lo que estamos viendo en el principio de capítulo 8 es la continuación de lo que vimos en el final del capítulo 7, que fue que apedrearon a Esteban. Y el versículo 58 del capítulo anterior nos habla de que los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Esto lo hicieron ya en el momento que estaban por apedrear a Esteban. Entonces leemos en el versículo 1 de capítulo 8 de que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces, pues vemos a Saulo como uno que estaba a favor de apedrear a Esteban. Y como vemos más adelante en el versículo 3 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pues no sería la primera ni la última vez, bueno, especialmente no es la última vez que alguien ha intentado acabar con la iglesia. Y pues Saulo estaba haciendo su mejor intento de erradicar a la iglesia de Jesús. Pero pues mientras más intentaba hacer esto, más se multiplicaba la iglesia. Y otra cosa que leemos en el versículo 1 es que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Vamos a hablar un poco más de Judea y Samaria en un momento, pero vemos esta persecución lidiado por por Saulo. Todavía no se llama Pablo, pero cuando ya más adelante en su vida, cuando se fue conocido como Pablo, y él estaba dando su testimonio ante Herodes Agripa, él habla de esto mismo, de lo que él estaba haciendo en Hechos 26, 9 al 11. Eso es lo que Pablo dijo algunos años después. Dijo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén.
No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, cuando Pablo se pone a hablar de sus propios actos de persecución contra la iglesia, él entra aún en más detalle de lo que nos escribió Lucas en el principio de capítulo 8. Vemos mucha crueldad de parte de Saulo, el hecho de que está hasta entrando en las casas y sacando a hombres y mujeres, llevándoles a la cárcel y hasta dando su voto para que sean uh, ejecutados. Desafortunadamente podemos decir que este es el resultado lógico de un legalismo extremo. Este es el legalismo que tenían los fariseos y Saulo era uno de esos fariseos. Y ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios haciendo esto. Y esta es una cosa que vemos más adelante en la historia en varias ocasiones, como en las inquisiciones de parte de la Iglesia Católica contra los protestantes. Se ve que muchos sacerdotes estaban haciendo exactamente lo mismo, torturando a cristianos, torturando hasta y otra gente que según ellos eran herejes, um, y poniéndoles a la muerte. Entonces, bueno, tenemos toda esta historia difícil de la iglesia de martirio, de persecución. Pero en el versículo 2 vemos el entierro de Esteban y dice en este versículo que con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y pues así de querido fue Esteban en su iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Fue respetado, fue querido, fue amado. Lo reconocieron como un siervo fiel a Dios, un hermano amado. Y yo creo que nosotros podemos pensar que con el mismo dolor con lo cual nosotros enterramos a Cristi en enero de este año, ellos enterraron a Esteban y lloraron por él sabiendo que lo iban a extrañar. Quiero comentar un poco sobre la persecución, pues hemos visto en las últimas semanas mucho acerca de la persecución, porque Jesús prometió muchas veces que sus discípulos iban a ser perseguidos. Cuando estábamos en el final del libro la epístola, perdón, el Evangelio de Juan, vimos muchas promesas de parte de Jesús, pero déjeme mencionar como 3 o 4 cosas acerca de la persecución. Primero, podemos decir que la persecución es una prueba de nuestra fe. Si en la parábola del sembrador Jesús habló de las semillas que cayeron sobre tierra rocosa y dijo que esas semillas que caen sobre tierra rocosa son los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces dice que estas son personas que cuando enfrentan persecución caen por no tener raíces en la palabra, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros tengamos una fortaleza en la palabra de Dios, que tenemos raíces profundas en la palabra, para que cuando llega una persecución que probablemente y muy posiblemente puede llegar a nosotros también, no estamos cayendo como estos que son representados por las semillas que cayeron sobre tierras rocosas. Entonces la persecución es una prueba de nuestra fe. Nuestra fe demuestra si somos realmente de Cristo y si de veras tenemos una fe
sólida. En segundo lugar, la persecución es algo que debemos esperar. Podemos ver muchos pasajes que nos llevan a esta conclusión, pero menciono uno aquí en 1 de Tesalonicenses 3, que Pablo estaba comentando que él había enviado a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Y él dijo que lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Entonces Pablo estaba diciendo, mira, y nosotros les advertimos que iban a tener persecución y ya llegó, entonces estaban advertidos, no era sorpresa para nadie. Podemos decir, ver otros pasajes todas las veces que Jesús advirtió a sus discípulos del odio del mundo y de las persecuciones que vendrían. Y una de las enseñanzas tal vez más importantes es que Jesús explicó de que antes de su venida va a haber un tiempo de gran tribulación. Y la manera en que debemos ver esta palabra tribulación es persecución, ¿sí? Una gran persecución contra la iglesia. Lo que dice Mateo 24, 9 y 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Es decir, cuando llega esta gran tribulación o esta gran persecución a la iglesia en los últimos tiempos, un poco antes de la venida de Cristo, porque si seguimos la lectura en Mateo 24, vemos que más adelante Jesús relata su venida. Entonces, él está diciendo que va a causar muchos tropiezos, muchos hermanos van a fallar en su fe, van a ser como aquellos que como la semilla que cayó sobre las piedras, las tierras rocosas, de que no tienen suficiente raíz. Dice, muchos tropezarán entonces y caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Está hablando ahí de hermanos de la iglesia. Unos a otros se odiarán. Con todas estas promesas de tribulación contra la iglesia, nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios por el hecho de que aquí en México, por lo menos donde nosotros vivimos, no hemos visto una persecución como estas. Pero debemos darle, como dije, darle gracias a Dios y debemos aprovechar este tiempo de paz para fortalecer nuestra fe y para estar preparados por alguna eventualidad de que pues puede llegar una persecución contra nosotros, porque sí puede llegar en cualquier momento y pues es una promesa de Dios de que va a haber persecuciones. Hemos sido muy bendecidos con la paz que tenemos en este país y con la libertad que tenemos, pero no debemos pensar que va a durar para siempre. Número 3, en cuanto a las persecuciones, hay bendiciones para los perseguidos. ¿Sí? Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Sí, los más fieles del pasado, los antiguos profetas también recibieron mucho odio de parte de sus paisanos, gente que supuestamente tenían la misma fe,
pero fueron perseguidos y muchos matados por ellos. Y en cuarto lugar, Jesús nos instruyó a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. ¿Sí? Eso también lo dijo en el Sermón del Monte y Pablo lo repite en Romanos 12:14. Dijo, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y hermanos, esto yo creo que ha de ser una cosa que solo el Espíritu Santo puede darnos el poder para hacer, especialmente si para los cristianos que han sufrido torturas horrendas. Hay historias de algunos que sí estaban orando y perdonando a los que los estaban torturando. Yo creo que esto depende en gran parte del poder de Dios, pero es un mandato también para nosotros. El poder hacer esto también demuestra si de veras eres un hijo de Dios y que tienes el amor de Dios en ti. Entonces, bueno, estos hermanos que estaban siendo perseguidos, pues están sufriendo, están en dolor por esta persecución. Entonces quiero mencionar unas perspectivas sobre el sufrimiento, sea por persecución o sea por cualquier otra razón. Puede ser por reveses económicos, por problemas en la familia, por injusticias que uno sufre. Um, yo creo que hay unas perspectivas, algún entendimiento de teología que es muy importante, que ha sido muy importante para mí este año, para poder sobreponerse al sufrimiento y al dolor que uno que puede sentir. En primer lugar, es muy importante tener una fuerte confianza en el amor de Dios. Cuando uno está pasando por momentos de dificultad, puede ser muy fácil decir, pues Dios no me ama. Si Dios realmente me amara, no me permitiría pasar por este dolor, esta dificultad. Pero pues esto es un pensamiento de que puede llegar a nosotros cuando ponemos más énfasis en nuestras circunstancias que en lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la fe es tener confianza en lo que no se ve. Entonces, muchas veces podemos estar en una circunstancia donde no podemos ver el amor de Dios, pero la Biblia nos dice vez tras vez tras vez que Dios nos ama. Entonces, cuando tenemos dificultades y sufrimientos, dolores, si tenemos una firme convicción en el amor de Dios, eso nos puede ayudar mucho. Y en segundo lugar, debemos tener una firme convicción en la soberanía de Dios. Es decir, que nada puede suceder a nosotros que Dios no permite. Si cualquier cosa que nos sucede ha pasado por un filtro de la soberanía de Dios, como cuando Satanás dijo a Dios, eh, bueno, que acusó a Job de solo servirle a Dios por lo que Dios le daba. um, Dios dio permiso a Satanás pues quitar sus bienes y después a darle una enfermedad, pero Dios puso límites. Entonces, Dios siempre va a poner límites a lo que al sufrimiento y el dolor que nos va a llegar. Pero si nos llega, entonces podemos estar seguros de que Dios ya, por lo menos podemos decir que Dios aprobó. Si no podemos decir, no, no sé, algunos dirían que sí, Dios envió este sufrimiento, algunos dirían que es el resultado de la caída del pecado en el mundo. De cualquier forma, podemos decir que Dios lo permitió. Y, y luego, pues la tercera perspectiva que yo creo que nos ayuda en entender o sobrellevar sufrimiento y dolor es tener una firme convicción en Romanos 28 que dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a sus propósitos.
es que este versículo, Romanos 8:28, como que junta esas dos ideas del amor de Dios y la soberanía de Dios, los ponen juntos en un versículo diciendo que Dios, para los que aman a Él y que Él ama, Dios obra todo para bien. Si esto tiene que ver con su soberanía, también nos habla de que Dios tiene un plan y que Dios tiene propósitos por todas estas sufrimientos o dolores que podemos enfrentar en la vida. John Piper dijo algo interesante. Una vez dijo que en cualquier momento Dios está haciendo 10,000 cosas con tu vida. Bueno, eso dijo John Piper. No hay un versículo que dice esto. Tal vez es una exageración, pero yo creo que la idea es que Dios está haciendo muchas cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos entender en el momento. No podemos, y ni muchas veces ni nos fijamos en lo que Dios está haciendo. Dios hace cosas enfrente de nosotros y a un lado y detrás y alrededor de nosotros que ni vemos. Pero Dios tiene muchos propósitos. Él no está solamente pensando en lo que nos sucede hoy. Él tiene toda nuestra vida en mente. Si Él está viendo, pues, mañana, el próximo año, 10 años, 20 años o todos los años, Él está viendo toda nuestra vida, todo el resto de nuestra vida que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, es como cuando uno juega ajedrez, ¿verdad? Un buen jugador puede mirar tal vez dos o tres o aún cuatro movimientos por delante para ver sus propios movimientos y los posibles movimientos de su contrincante. Pues Dios pues no está jugando ajedrez con nosotros, pero Él ve cuál puede ser el resultado de cualquier evento en nuestras vidas. Entonces, Él está moviendo las cosas alrededor de nosotros para un bien. Sí, entonces yo creo que pues cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que también decir que Dios es bueno y que nuestra confianza en el amor de Dios también es una confianza en que Dios es bueno y lo que Él permite y que trae a nuestras vidas es para nuestro bien. Entonces, cuando vemos esto, es importante mencionar que nuestra comodidad no es el asunto principal, ¿sí? Hay otras cosas mucho más importantes que nuestra comodidad. Mucho más importante que nuestra comodidad es la gloria de Dios, que todo va a influir para la gloria de Dios. Todo va a influir para nuestra santificación, ¿sí? Para mejorar nuestro caminar con Dios. Entonces, el sufrimiento muchas veces nos acerca a Dios. A veces el sufrimiento aleja a las personas de Dios, pero esta es una prueba. Si realmente somos de Él y si realmente estamos caminando con Él, el sufrimiento nos va a acercar a Él y nos vamos a aprender a depender más de Él. Vamos a estar llegando con Él mucho más en oración. Vamos a estar poniendo más atención a su palabra. Entonces, pues el sufrimiento muchas veces puede obrar muchas cosas buenas en nuestras vidas. Entonces no debemos eh, pensar que es para nuestro mal. Como dice Santiago, nos enseña paciencia también. Es otro propósito que tiene que ver con la santificación. Muy bien, pues vamos a adelantar, vamos a continuar y vamos a hablar de la dispersión de la iglesia. Si el versículo 1 otra vez decía que todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y pues no me queda claro por qué se quedaron los apóstoles. Es decir, no tenemos eh, ninguna explicación de por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén mientras el resto de la iglesia estaba huyendo. Especialmente cuando vemos el mandato de Jesús, por ejemplo, en Marcos 16:15, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Entonces, pues los apóstoles no deben haber tenido
una actitud de que su presencia en Jerusalén era necesaria. Ya había otros ancianos. Pero bueno, podemos decir que en ese momento los apóstoles se quedaron, por lo menos por un tiempo más, en Jerusalén. Tal vez los apóstoles consideraron que todavía no era el momento para ellos salir de Jerusalén. Yo creo que es importante mencionar que huir de la persecución es una acción aprobada por Jesús. Él dijo eh, en una de sus instrucciones a sus discípulos, si te persiguen en una ciudad, huye a la otra. Entonces, no tiene nada de malo el hecho de que estaban huyendo de la persecución. No es una muestra de cobardía. No es que tenían que estar firmes ahí mostrando su valentía, ¿no? Pues Jesús dijo, pues si te persiguen en una ciudad, huye a la otra. Es exactamente lo que empezaron a hacer los de la iglesia de Jerusalén. Uh, pero esto de lo que estaba pasando uh, evidenciaba la verdad de Romanos 8:28 de que pues que Dios estaba obrando todo para bien. Si lo que parecía un revés para la iglesia de Jerusalén sirvió para avanzar grandemente la iglesia en otras regiones, ¿sí? En Judea y Samaria. Entonces, Judea, pues haga de cuenta, es el resto de la mayor parte de Israel en aquel entonces. Galilea era otra sección de Israel, pero entonces Judea es como el área alrededor de Jerusalén, donde hay muchos pueblos, muchas aldeas. Entonces la gente estaba llegando ahí y luego también a Samaria, el lugar donde había gente que era como mitad judío y mitad gentil y que tenían una religión que era una mezcla de la ley de Moisés y otras ideas. Entonces, los judíos en Jerusalén, los fariseos, los religiosos, siempre vieron con muy malos ojos a los samaritanos. Como ustedes ya saben, hemos hablado de los samaritanos antes. Eh, entonces, pero es interesante que algunos están llegando hasta ahí. Pero hablando de esta dispersión, hay un dicho entre la gente que promueve las misiones. Dicen, si no practicamos el Hechos 1:8, nos va a llegar el Hechos 8:1. ¿Sí? Hechos 1:8 fue cuando Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces es una instrucción para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y en Hechos 8:1 vemos que la iglesia estaba totalmente en una ciudad y llega una persecución y la gente está dispersados a otros lugares. Entonces, pues la idea es que si ignoramos nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio, tal vez Dios mandará una persecución para dispersarnos. ¿Sí? Esta tal vez especialmente debe ser una advertencia a estas mega iglesias donde hay miles de personas en un solo lugar, pues no hay ninguna necesidad para tantos cristianos de estar en un lugar. Pues ahí en Jerusalén tenían la primera mega iglesia. Y mira, eso es lo que pasó con esta primera mega iglesia. Fue dispersado a muchos otros lugares. Bueno, vamos a, vamos a continuar con este capítulo. Y vamos a hablar del Evangelio llegando a Samaria. Pues nos decía que los que iban a que estaban huyendo de Jerusalén, iban predicando el Evangelio donde quiera que se iban. Y menciona Felipe, dice versículo 5, Felipe, por ejemplo. Entonces, él es un ejemplo de muchos. Podemos imaginar que como algo que estaba sucediendo en Samaria, cosas semejantes tal vez estaban sucediendo en otros lugares, en las aldeas de Judea. Pero Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Pues Samaria es
una región y también es una ciudad. Entonces hay una ciudad Samaria dentro de la región de Samaria. Pero ¿quién era este Felipe? Porque es interesante. Aquí tenemos que hacer un poco de desambiguación, como dice Wikipedia. Felipe era, pues, hay un Felipe que era apóstol y hay otro Felipe, que era un diácono, pero más adelante es conocido como un evangelista. En la lista de los 7 diáconos que fueron escogidos para atender a las viudas, pues primero se menciona Esteban y después se menciona Felipe. Y pues no puede ser el mismo Felipe que era apóstol, porque los apóstoles dijeron que ellos iban a concentrarse en la palabra y en la oración, y por eso querían escoger a otras personas para atender a las viudas. Entonces, este Felipe fue uno escogido para hacerlo. Y más adelante leemos algo acerca de él en Hechos capítulo 21, versículo 8, cuando eh, Pablo y Lucas y los que estaban con Pablo estaban regresando y estaban en camino a Jerusalén. Dice que al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Entonces esto como que lo deja muy en claro de que este no es Felipe el apóstol, sino Felipe, primero el diácono y después Felipe el evangelista. Este avance del evangelio a Samaria, tenemos que decir que fue respaldada por Dios. Fue Dios quien trajo las multitudes para escuchar a Felipe. Fue Dios quien dio a esa gente el deseo de escuchar el mensaje. Fue Dios quien obró sanaciones y la expulsión de demonios a través de Felipe. Y pues todo el resultado fue mucha alegría en esta ciudad, porque muchas vidas estaban siendo cambiadas, personas estaban conociendo a Jesucristo como su Salvador, ya tenían uh, mucha confianza en cuanto a su vida eterna, um, ya podían tener victoria sobre el pecado, todos los beneficios del Evangelio estaban llegando a esta ciudad, la ciudad de Samaria. Um, Y esta, por supuesto, es una nueva etapa en la historia de la iglesia, en el avance del Evangelio, como ya mencioné de Hechos 1:8, de que Jesús dijo que ustedes serán mis testigos en Jerusalén primero, y los primeros, pues como 7 capítulos de Hechos habla de la iglesia en Jerusalén, y luego aquí dice, por toda Judea y en Samaria hasta los lugares más lejanos de la vida. Entonces, en esta sección, en este capítulo, estamos viendo que el Evangelio está llegando a Judea y a Samaria. ¿Sí? Entonces, y más adelante va a explotar hasta otras naciones también. Entonces, los discípulos están saliendo de Jerusalén y llegando a nuevos lugares. Vamos a ver estos eventos por un momento desde la perspectiva misiológico, ¿sí? Hablando de misiones. Uh, Vamos primero a hablar de Judea. Judea era una región de Israel que tenía la misma cultura judía que tenían en Jerusalén. ¿Sí? Tenían la misma fe, tenían la ley de Moisés, tenían mayormente, podemos decir, la misma doctrina, las mismas creencias religiosas. Tal vez la única diferencia entre Jerusalén y las aldeas de Judea, pues sería semejante a las diferencias entre la cultura de aquí, de la ciudad de Aguascalientes, y las aldeas o los pueblos aquí del estado. ¿Sí? Hay una diferencia entre pueblo chico y pueblo grande. Pues a veces dice que Aguascalientes es un pueblo chico, pero bueno, comparado con los otros pueblos del estado, la ciudad de Aguascalientes es una ciudad grande.
Y pues siempre hay diferencias en las personas de la ciudad y las personas, pues podemos decir, del rancho. Um, diferentes ideas, actitudes, a veces diferente nivel de educación, diferente nivel económico, cosas así. Y estos sí pueden ser retos para alguien que está llegando, por ejemplo, si viene de la ciudad y que está llegando a, al pueblo, a un rancho, pues tal vez no se encaja muy bien con la gente de ahí. Pues mira, estos hermanos estaban enfrentando exactamente lo mismo. No crean que todos eh, eran igualitos, ¿sí? De que todos los judíos en aquel tiempo eran igualitos. No, pues había diferentes diferencias de cultura aún dentro de los judíos. Y mucho más si hablamos de Samaria. Sí, hubo un odio histórico y racial entre los judíos y samaritanos. Sí, pues vemos, hemos visto esas cosas cuando hablamos de cuando Jesús habló con la mujer samaritana o con la parábola que Jesús contó del buen samaritano. Pues todo esto, estas enseñanzas y estos eventos resaltaron el odio que tenían los judíos para los samaritanos y los samaritanos para los judíos, o por lo menos una gran desconfianza que tenían el uno por el otro. Entonces, el hecho de que el Evangelio está llegando de Jerusalén a Samaria es una gran cosa. Están brincando barreras muy importantes, muy grandes. Si tenían diferencias, como dije, diferencias raciales, diferencias teológicas y este odio histórico, entonces muchas barreras están siendo brincadas, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, para hacer llegar el Evangelio a Samaria. Uh, sí, como acaba de decir, los primeros discípulos enfrentaron los mismos retos que nosotros enfrentamos al compartir el Evangelio. Muchas veces podemos pensar, si vamos a otro lugar, podemos pensar que esa gente no es como yo, por su cultura o por su lenguaje o por su religión, por su educación, por muchas cosas, ¿verdad? Siempre va a haber muchas diferencias entre tú y otras personas. Pero toda la gente tiene las mismas necesidades. No debemos dejar que esas diferencias nos detienen de compartir el Evangelio. Porque toda la gente ha sufrido por el pecado. Todos han batallado con su propio pecado. Y todos no han conocido, bueno, perdón, todos que no han conocido el Evangelio viven con incertidumbre acerca de su futuro eterno. Todos quieren amar y ser amado. Todos quieren ver un mundo mejor. Y el Evangelio es lo que responde a todas esas dificultades o preocupaciones de la existencia humana. Entonces, pues, eh, el llevar el Evangelio a un lugar nuevo, a un lugar diferente, siempre va a ser un reto, pero el Espíritu Santo es quien va a allanar el camino para hacerlo posible. Muy bien, pues la siguiente cosa que vemos en este capítulo es la salvación de este hechicero que se llama Simón o a veces Simón el Mago. Podemos decir lo que leemos de él, parece que él es una superestrella cultural de Samaria. Sí, él tenía mucha fama, todos decían de él el grande, el poder de Dios. Y pues él recibía mucha atención, era muy famoso y parece que le gustó eso. Le gustaba ser famoso, exitoso en eso de la hechicería. Pues sabemos, esto es el poder de Satanás obrando a través de él. Eh, sí existe un poder real de los demonios, pero es un poder en pequeño comparado con el poder de Dios. Nunca debemos pensar que el poder de los demonios llega cerca del poder de Dios. No, Satanás y Dios no son iguales luchando, de que Satanás a lo mejor tiene chance contra Dios. No, ni cerca. No. Dios
eh, puede ganar a Satanás con una palabra. Y así, al final de los tiempos, cuando habla de que Jesús va a ganar, va a derrotar los ejércitos de la bestia que son de Satanás, los va a derrotar con una palabra, con la palabra que sale de su boca. No hay ninguna semejanza entre el poder de Satanás y el poder de Dios. Pero vemos que Simón, al escuchar el mensaje, y está bautizado como muchos otros que estaban escuchando el Evangelio, él creyó y fue bautizado, y él empezó a seguir a Felipe y observar a los milagros que estaba haciendo Felipe. Y, y pues es notorio, pues es muy notorio que un hechicero llega a Cristo. Sí, él tuvo que reconocer que el poder de Dios demostrado por Felipe era mucho más que el poder que él tenía. Eh, Muchas veces donde van evangelistas, especialmente entre culturas tribales, como en África, unas partes de Asia, partes de América del Sur, muchas veces los hechiceros se oponen al Evangelio con mucha fuerza. Y también en en estas culturas tribales, típicamente hay un jefe de la tribu y hay un brujo o hechicero, que es, entre esos dos son las dos personas más importantes de la tribu. Entonces, si el evangelista puede ganar al jefe o el brujo o ambos, pues casi de ahí puede ganar con mucha más facilidad a toda la tribu. Eh, entonces, pues el poder ganar a un hechicero, pues no era cosa pequeña. La siguiente cosa que vemos en ese capítulo es que Pedro y Juan llegan a Samaria desde Jerusalén, de que los apóstoles los envían a Samaria cuando oyen que hay gente en Samaria aceptando el Evangelio. Y cuando llegan, ellos empiezan, es decir, Pedro y Juan empiezan a orar por los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Eh, Esto de lo que empezaron a hacer, de imponer manos y orar por la gente, pues no debemos verlo como una fórmula para recibir el Espíritu Santo, porque lo vemos muy pocas veces en el libro de Hechos, y tampoco nunca vemos en el libro, en ninguna de las epístolas como alguien decir, esta es la manera que hay que usar para, para que los hermanos reciban el Espíritu Santo. Nunca vemos algo así en las epístolas, nunca vemos una instrucción de esta forma. Esto es lo que sucedió aquí en ese momento, pero vemos otros momentos como lo que vamos a hacer más adelante cuando el Evangelio llega a la casa de Cornelio, el primer creyente gentil, bueno, uno de los primeros creyentes gentiles. No hay nada de orar por él ni imponer las manos, pero el Espíritu Santo cae sobre él y su familia. Entonces no podemos decir que esta es una fórmula para recibir el Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios estaba comunicando algo muy importante a su iglesia por medio de estos eventos, por medio de esta manera de obrar, de que, de que Dios no dio el Espíritu Santo a través de Felipe, pero esperó a que los apóstoles llegaran, y que por medio de los apóstoles, Pedro y Juan, el Espíritu Santo fue dado a los nuevos creyentes en Samaria. Entonces, lo que esto comunica es que esto confirmó a los apóstoles que los creyentes en Samaria son aceptados por Dios como sus hijos. ¿Sí? Cuando se vio que el Espíritu Santo fue dado a estos samaritanos, pues los apóstoles
tuvieron que decir, bueno, estos ahora también son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, y esto también afirma la autoridad de los apóstoles a los samaritanos, ¿sí? Para que los samaritanos escucharan las enseñanzas de los apóstoles y ellos podrían ver a los apóstoles como autoridades en la fe para ellos. Esto también afirma la unidad de la iglesia en Samaria con la iglesia en Jerusalén, que son ahora parte de la misma iglesia. Y esto es muy importante dado la larga historia de odio entre estos dos pueblos. Sí, este evento ayudó para que los judíos de Jerusalén aceptaran a los samaritanos como sus hermanos y ayudara a los samaritanos a aceptar a los judíos como sus hermanos. Bueno, a los que aceptaron a Cristo. Dios rompe odios y enemistades. Este es el poder del Evangelio. Es una gran cosa. De pueblos, y esto sucede muchas veces después de esto entre pueblos que estaban en guerra, tribus que tenían una gran enemistad, llega el Evangelio a ambos y llega la paz. Entonces, bueno, la última cosa que vemos en este capítulo es ese deseo de Simón de tener el poder de imponer manos y que la gente recibe el Espíritu Santo. Pues Simón dijo a los apóstoles, déjenme tener este poder también. ¿Sí? Les ofreció dinero para comprar ese poder, ¿verdad? Él dijo, para que cuando yo ponga las manos o mis manos sobre las personas reciben al Espíritu Santo. Este Simón ofreció comprar los dones de Dios con dinero, pensando que podría hacer lo mismo. Pues es evidente que él está pensando en seguir haciendo lo que él ha hecho por muchos años, ¿verdad? Impresionar a la gente haciendo un espectáculo espiritual o podemos decir sobrenatural. Entonces, y es algo que hacía para ganar dinero. Entonces, se, se puede notar hacia dónde va su mente. Entonces, él está actuando conforme a la vida que él conocía. Pero también notamos que él es alguien que sí puso su fe en Jesucristo, pero es un creyente muy nuevecito, ¿sí? Entonces es muy ignorante, podemos decir casi totalmente ignorante en cuanto a las cosas de Dios, las cosas de la iglesia. Y tal vez no tenía ninguna idea de qué tan corrupta fue esta propuesta que él hizo. Pero Pedro pues lo corrigió muy fuertemente diciendo que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en este porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivado. Esas son palabras muy fuertes de parte de Pedro. Que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Eso es muy fuerte. Los dones de Dios son por gracia. No los podemos comprar. Todo lo que Dios nos da es por gracia. La salvación, el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales, muchas bendiciones que Dios nos da en la vida. Ninguna de esas podemos comprar. No podemos, especialmente con dinero, ni mucho menos con buenas obras. No hay manera de que compramos ninguna cosa de Dios. No tenemos nada, ninguna manera de comprar algo de Dios. ¿Sí? Pero también debemos mencionar que no es correcto comprar posiciones en la iglesia. Esto llegó a ser un asunto de la iglesia católica siglos después, de que cuando ciertas posiciones en la iglesia llegaron a ser muy lucrativas, de que los reyes o las autoridades vendían ciertas posiciones de la iglesia y a veces los vendían por mucho dinero, pero
el que compraba cierto puesto sabía que él iba a estar ganando mucho más vendiendo su, poder, su posición a otros, dando los servicios que él iba a dar de parte de la iglesia, servicios que deberían haber sido gratuitos. Pero bueno, es una gran historia de corrupción que ha sucedido en algunos lugares, en algunos momentos, que es completamente contra la palabra de Dios. Este Simón mostró señales de arrepentimiento. Dice, oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Aparte de eso, no sabemos qué pasó con Simón. Pero lo que vemos es que el Evangelio continuó extendiéndose uh, por el resto de Samaria, porque el último versículo de esta sección, el versículo 25, dice que después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Entonces, vamos a concluir. Quiero hacer tres conclusiones. Primero, la persecución contra la iglesia sirvió para promover su expansión. ¿Sí? La persecución contra la iglesia sirvió para promover su expansión. Pues podemos mencionar esta cita que se ha dicho muchas veces de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y no es una regla, pero es algo que sí vemos como una verdad muchas veces. Si nos llega persecución, no debe sorprendernos, debemos considerarnos bendecidos y debemos orar por nuestros perseguidores. En segundo lugar, Dios cuidó la unidad de su iglesia, mostrando a los judíos y a los samaritanos que pertenecían a la misma iglesia de Jesucristo. Esto hizo a través de traer a los apóstoles y hacer llegar la bendición del Espíritu Santo a través de ellos. Entonces, pues esta unidad de la iglesia es una gran bendición y es algo que debemos tener en mente cada vez que estamos en contacto con hermanos de otros lugares, de que ellos realmente son nuestros hermanos. No debemos pensar de que hermanos que son muy diferentes de nosotros porque vienen de lugares muy lejos y tienen culturas muy diferentes. De todos modos, son nuestros hermanos en Cristo y debemos poder apreciarlos y amarlos. Y en tercer lugar, en el avance de la iglesia siempre hay retos. Hemos visto las oposiciones, la persecución, el encarcelamientos. Ya vimos el primer martirio. Hay estas interrogaciones. Hemos visto también otro reto que fue la mentira de Ananías y Zafira y vimos que Dios obró muy fuertemente para frenar este acto de ellos. Vimos otro reto del asunto del cuidado de las viudas que potencialmente podía haber dividido a la iglesia, pues ya estaba causando una división entre los judíos que eran de helenistas y los otros judíos que eran más de Israel. En este asunto pues hubo una solución escogiendo a los 7 hombres que los iban a cuidar del material, comida que se iba a dar a las viudas. Vimos en ese capítulo la propuesta incorrecta de Simón para comprar las bendiciones del Espíritu Santo o comprar poder espiritual, que obviamente fue totalmente en contra de la voluntad de Dios y que fue aplastada esta propuesta. Siempre habrá retos para la iglesia, pero siempre hay una solución que promueve la unidad de la iglesia y guarda el enfoque sano de la iglesia. Y eso es lo que debemos siempre buscar en cualquier reto que enfrenta a la iglesia. ¿Cuál reto estamos enfrentando ahora, hermanos? Pues
Tenemos ese reto de la pandemia, de que tal vez estamos más aislados el uno del otro que nunca. Pero no debemos dejar que esto continúe. Espero que podamos reunirnos la próxima semana. No sé si todavía esto va a ser posible. Hay muchos retos para la iglesia hoy en día. Pero si estamos en la palabra, si estamos buscando la voluntad de Dios, podemos encontrar soluciones a cualquier reto y que Dios va a bendecir el avance de su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por lo que vemos en la historia de tu iglesia y cómo tú has obrado para hacer tu iglesia crecer a pesar de muchas dificultades, muchas persecuciones. Tú estás detrás de la iglesia, tú eres el poder detrás de la iglesia y nada va a poder detener a tu iglesia porque la iglesia es de Cristo. Pido que nos fortaleces, Señor, que nos ayudes, que nos des visión para compartir tu palabra y que podamos llegar a lugares donde nunca hemos llegado antes. Pedimos por todas las almas de las personas que no te conocen aquí en México, en este estado especialmente que está cerca de nosotros. Pedimos que nos utilices, que nos fortaleces y que tú hagas crecer tu iglesia aquí en Aguascalientes y en México. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.